Y en ese libro vimos que existía un sacerdocio diferente. Había un sacerdocio diferente en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto hay un sacerdocio diferente. Y en el sacerdocio diferente al de Cristo era el sacerdocio levítico, era el sacerdocio del antiguo pacto. Y ese sacerdocio había que sustituir el sacerdote de turno cuando ese sacerdote se moría, eso es obvio. Pero en el nuevo pacto tenemos un sacerdote que es eterno. Hebreos capítulo 7 verso 28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es que la ley nombraba a sumos sacerdotes que estaban limitados por debilidades humanas. Pero después que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Y el escritor marca una diferencia y nos dice que en la ley el sacerdocio era de una forma, pero cuando la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y lo hizo el perfecto sumo sacerdote para siempre. Si usted va a Hebreos capítulo 8, verso 13, yo no sé por qué este libro debe ser estudiado por cada uno de nosotros a profundidad. Mire lo que dice el texto. Hebreos 8, 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El escritor enfatiza que el antiguo pacto está cerca de terminar, y eso es porque el nuevo pacto ya había iniciado. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que cuando el escritor de Hebreos dice esto, es porque cuando él escribe el libro, estamos más o menos en el año 68 después de Cristo. ¿Ve? Entonces, todavía el templo judío está en pie, no ha sido destruido. Así que él dice, está próximo a desaparecer porque ese sistema iba a terminar en un momento. Así que era necesario que se cumplieran todas las profecías del antiguo pacto que señalaban a la persona de Cristo y a su obra consumada para que el sistema judío cayera para siempre. Bendito sea su nombre. Hebreos capítulo 7, versos 11 al 17. Si usted tiene donde anotar, anote para que usted pueda después ir a estos textos y trabajarlos en su casa. Yo tengo que reconocer a la hermana Kirian, que ella viene con una libretita y está anotando ahí. Esas cosas son buenas copiarlas, así que si hay 2 o 3 más, copiarlo, porque yo sé que Nidia también toma notas allá. Lo que pasa es que Nidia es más tecnológica, ella está allá en el teléfono. Hebreos capítulo 7, verso 11 al 17. Mire lo que dice allí. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley también. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec
se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aleluya. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otras palabras, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, habría sido innecesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y de Aarón. Pero si cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, porque el nuevo sacerdote pertenece, aleluya, a una tribu diferente, la tribu de Judá, y los miembros de esa tribu nunca sirvieron como sacerdotes, porque en la ley de Moisés los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico del pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. ¿Cuántos pueden adorarlo? Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil, por ser inútil, porque la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en un mejor pacto por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Yo no sé cómo hay gente que no puede entender este texto. Yo no sé cómo hay gente que no puede entender el libro de Hebreo. Más claro no canta el gallo, dice un refrán por ahí. La ley del antiguo pacto, los 10 mandamientos y todos los demás, porque eran 613, quedaron anulados. El escritor de Hebreos establece que en Cristo todo es mejor porque nace de lo eterno. Ese diseño eterno nos da seguridad, porque lo único que tenemos que hacer es caminar, es funcionar basados en ese diseño. Y en esa base, ese diseño que tenemos, ese es el que nosotros tenemos que edificar al cuerpo. En ese diseño, en esa base, es que la iglesia tiene que ser edificada. Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, el verso 2, que levantó el Señor y no el hombre. Debemos entender con suma claridad y que como punto principal la clase de sumo sacerdote que usted y yo tenemos. Usted tiene que entender eso. Ese sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono, cosa que ningún sacerdote anterior del pacto anterior, valga la redundancia, había podido hacer. Todo lo establecido en el antiguo pacto era tipo, sombra y figura de lo que vendría. En el antiguo pacto había 3 funciones, escuche esto. En el antiguo pacto habían 3 funciones que operaban por la razón de que el Espíritu Santo posaba sobre estas personas y no habitaba en ellos. Habían 3 funciones. Porque el Espíritu Santo en el antiguo pacto no estaba dentro del hombre. En el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre el hombre. ¿Ves? Y esas 3 funciones, anótelas para que no se las pierda. Esas 3 funciones eran funciones como mediador. Eran 3 funciones de mediadores. Escuche bien. Era el rey, era el profeta y era el sumo sacerdote. Eran 3 mediadores. Eran oficios ungidos y llevados a cabo por 3 personas por separado, 3 personas diferentes. Las palabras Mesías y Cristo significaban el ungido. Así que como estos oficios eran ungidos, eran como un tipo de oficio mesiánico.
Así que el rol de los profetas era representar a Dios ante el pueblo. Repito, el rol de los profetas era representar al pueblo ante Dios. El rol del sacerdote era representar el rol del profeta era representar a Dios ante el pueblo. Y el rol del sacerdote era representar el pueblo ante Dios. Y el rol de los reyes, escuche bien, era proteger, defender y unir al pueblo. Pero cuando uno de estos tres oficios ocasionaba problemas, era cuando uno de ellos se salía de su función. Cuando uno de ellos pretendía hacer el trabajo del otro. Pasó con el rey Saúl. Cuando el rey Saúl se quiso poner la capa de profeta, cuando el rey Saúl se quiso poner la capa que no le correspondía, las cosas comenzaron a caminar para atrás. Cuando se sale de su función es cuando el rey Saúl es desechado por Dios. Pero gloria a Dios que en el antiguo pacto el Espíritu Santo no habitaba en el ser humano y habían tres funciones de mediador. Pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo habita en el ser humano y los tres oficios de mediador se unen en una sola persona y se llama Jesucristo. Él funge como el último profeta, como el último sacerdote y como el último rey. Bendito sea su nombre. Eso explica lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese se llama Jesucristo. En ese pacto, en este pacto que tú y yo vivimos, tenemos un Dios, óyeme bien, tenemos un Dios que nos habita, no tenemos un Dios que nos visita o que aparece de vez en cuando y se posa sobre nosotros. Si hay uno que habita en nosotros, oh gloria a su nombre, siendo nosotros el templo del Espíritu Santo, y por eso este es un mejor pacto. Por eso es que a veces yo digo, ¿qué le pasa a la gente? Porque usted lo dice, Señor, visítame. Y están en el culto esperando una visitación de Dios. ¿Por qué usted está esperando que lo visite si ya Él está dentro de usted? ¿Por qué usted está esperando que venga el Señor y dé una visita en la reunión de los santos? Si ya Él vive en usted. Se supone que cuando usted llegó ya Él estaba aquí. Con usted, así que no hay necesidad de una visita porque ya Él está aquí. Hebreos capítulo 8 verso 3. El que no ha escrito en toda la semana hoy le va a dar ejercicio a la mano. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Evidentemente, cuando Jesús murió en la cruz, el nuevo pacto quedó implementado. Sin embargo, el pueblo judío no aceptó a Jesús como el Mesías. Y continuaron con todo lo establecido en el sistema de la ley. Jesucristo con su sacrificio rasgó el velo del templo de arriba abajo. Pero la religión, los religiosos lo volvieron a coser. Y el templo se mantuvo hasta casi 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús.
Así que aquella gente que no aceptó a Jesús como el Mesías, aquel pueblo que no aceptó a Jesús como el Mesías, siguieron haciendo sacrificios de animales. Aunque ya no cubrían los pecados porque ya Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, ellos seguían matando animalitos para cubrir pecados. Ya no cubrían los pecados, ya no tenía ese efecto, pero ellos seguían haciéndolo. Entonces los sacerdotes del antiguo pacto fueron constituidos, lo vimos en el texto ahí, los sacerdotes del antiguo pacto fueron constituidos para presentar ofrenda y sacrificio. Por lo tanto, a este sumo sacerdote, hablando de Cristo, se le demanda algo para ofrecer. Y como en teoría no tenía nada que ofrecer, porque todavía había sacerdotes de la ley ofreciendo sacrificio, siendo él de otra tribu, no sería reconocido como sacerdote, porque él viene de la tribu de Judá y los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Así que él no iba a ofrecer un animal, se ofreció a sí mismo. Oh, yo no sé si tú entendiste lo que dije, pero ya no hay que hacer sacrificios de animales, porque en lugar de nosotros, como sacrificio sustitutivo, Cristo se ofreció a sí mismo. Y los sacerdotes del antiguo pacto, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 8 verso 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió que se asegurara de hacer todo según el modelo que se le mostró en la montaña. Así que antes que Moisés construyera el tabernáculo, él vio en el monte lo que había sido diseñado en la eternidad. El problema es que hay gente que todavía no ha visto la eternidad. Hay gente que no ha visto lo que fue diseñado en la eternidad y siguen trabajando en el antiguo pacto. Siguen tratando de hacer las cosas en base a su esfuerzo, tratando de cumplir con unos mandamientos que no pueden cumplir y que se hicieron con toda la intención de que no lo pudieran cumplir. Ese es el problema. La gente piensa que puede cumplir los mandamientos, pero se establecieron para que no lo pudieras cumplir. Para que te dieras cuenta que eras imperfecto y necesitabas uno que fuera perfecto y que se pusiera en lugar tuyo y que lo cumpliera y te diera la bendición de él haberlo cumplido. La gente que todavía hoy día sigue tratando de cumplir con los 10 mandamientos, no ha leído el libro de Hebreos. Y Moisés tuvo la bendición de que en el monte Dios le mostró lo eterno. Bendito Dios. Y le dijo: vas a construir algo ahí que va a ser tipo, sombra y figura de lo que acabas de ver. Eso va a ser temporal porque este es el eterno. Mi alma alaba a Dios. Escúcheme bien, Moisés no hizo nada por improvisación. Él vio los planos eternos para construir en base a esos planos eternos. De la misma forma lo hizo Salomón cuando construyó el templo. Nada fue improvisado. Dios le dio el diseño eterno. Por eso nosotros tenemos que edificar conforme al desarrollo del propósito eterno del Padre. No podemos andar improvisando. Óyeme bien, tampoco haciendo mezclas de pacto. Mucho menos servir como los sacerdotes del antiguo pacto que lo hacían a la sombra, a la figura. Tenemos que edificar de acuerdo al modelo y con el fundamento correcto, de acuerdo con el mejor pacto. Pero el pueblo de Israel estaba enfocado en lo temporal, no vio lo eterno.
Estaban esperando a un Mesías que los librara de la opresión de los romanos. Oiga bien, estaban esperando que viniera un Mesías con el poder de poder librarlos de la opresión del pueblo romano. Eso es un asunto temporal. Y no vieron al Mesías que los vino a librar de la muerte y darles vida, que es un asunto eterno. Aleluya. Estaban enfocados en lo temporal y no en lo eterno. Escúcheme bien, el pueblo de Israel nunca quiso estar sometido a nadie. El pueblo de Israel nunca quiso estar sometido a otro pueblo. El pueblo de Israel nunca quiso que otro pueblo los gobernara. De hecho, no fueron diseñados para estar sometidos a otros pueblos. Fueron diseñados para que se sometieran a Dios. Pero en el diseño original, inclusive, escuche, en el diseño original, ni siquiera tenían un rey. Ese pueblo Dios lo constituyó para que se sometieran a Él y que Él fuera su rey. Pero ellos, como estaban viendo lo temporal y no lo eterno, le dijeron a Dios: queremos ser como los demás pueblos, queremos rey también. Porque estaban viendo lo temporal y no estaban viendo lo eterno. Porque cuando te sales del diseño de Dios, todo se descompone. Cuando te sales del diseño de Dios, quedas incapacitado para ver el plan de Dios obrando en favor tuyo. Por eso, como no ocurre lo que ellos esperaban, que era que el Mesías viniera con un ejército superpoderoso a librarlos de Roma, no pudieron ver que el Mesías había llegado. Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. En otras palabras, ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es mucho superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Si usted mira el texto, se va a dar cuenta que ese texto en 3 ocasiones usa la palabra mejor. Mejor ministerio llevado a cabo por Cristo, mucho mejor que el ministerio que llevaron a cabo los sacerdotes en la sombra. Mejor pacto y mejores promesas que terminan siendo un hecho consumado. Hebreos 8:7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Ciertamente hubo pactos anteriores, pero el escritor de Hebreos, cuando dice primer pacto, se refiere al pacto de la ley. En el pacto que estaban sirviendo estos sumos sacerdotes, que él mismo menciona, en el pacto que era sombra, si hubiese ese pacto hubiese sido perfecto, no hubiese habido espacio para implementar un segundo pacto. Pero la verdad es que ese pacto era imperfecto, señalaba la falta, pero no tenía las herramientas para corregir de una vez por todas las faltas del hombre. Era un pacto bilateral, donde el ser humano no podía cumplir su parte, pero eso tenía que ser sustituido por un mejor pacto, un pacto unilateral, un pacto que Dios lo hace consigo mismo, un pacto perfecto, un pacto en Él que señalaba la falta, pero que en vez de condenarte, te iba a aplicar misericordia, te iba a aplicar salvación y te iba a dar vida eterna. Por eso tenía que ser un mejor pacto. Dale un aplauso fuerte al Señor, vamos. Eso es lo que la gente no entiende. Que el antiguo pacto te señalaba tu falta,
pero no te daba las herramientas para resolver el problema. Entonces tenías que matar un animalito para cubrir los pecados. Oye bien, cubrirlo, no quitarlo, cubrirlo. Y al día siguiente volvías a pecar y tenías que volver a matar otro animalito más. Pero el sacrificio perfecto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Con ese sacrificio perfecto ya yo no tengo que matar animalitos inocentes, porque mi pecado no fue cubierto, mi pecado fue perdonado y fue quitado. Oh, gloria a Dios. Por eso es que Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él lo quitó por completo. Gracias, Señor. En el antiguo pacto era un pacto que era entre Dios y el ser humano. Y ese pacto tenía el problema que por más que el hombre se esforzara, no alcanzaba los estándares requeridos. Ese antiguo pacto era entre Dios y el hombre. Por eso, como el hombre no alcanzaba los estándares que el pacto requería, entonces necesitaba hacer sacrificios de animales. Y justamente esa es la decepción que muchos tienen hoy día bajo la religión y la mezcla de pactos. Hay gente que ama a Dios de forma sincera. Hay gente que ama a Dios honestamente. Hay gente que se esfuerzan para cumplir con las exigencias de la religión, pero no pueden. Oiga bien, no es que no quieren, es que no pueden. Por eso es importante que nosotros estudiemos, pero que comprendamos el pacto eterno de Dios. Es importante que nosotros prediquemos a Cristo, porque Cristo es más que suficiente. Cristo es supremo. Es importante que nosotros llevemos a la gente a entender el propósito eterno del Padre, que es Cristo siendo el todo y en todos. Por eso es por lo que Jesucristo es superior a todo. Bendito el Señor. Un pacto defectuoso tenía que ser reemplazado por otro que lo superara y por mucho. Oiga bien, por eso es que el precio que Jesús pagó es tan alto. Para cubrir las imperfecciones del antiguo pacto, tenía que hacer algo que fuera grande de verdad. Tenía que cubrirlo de sobra. Bendito el Señor. Y mire si Él cubre las imperfecciones del antiguo pacto de sobra, que las Escrituras nos dicen en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El sacrificio tenía que ser un sacrificio que regulara, que quitara, que cubriera las imperfecciones del antiguo pacto, pero por mucho. Tan es así que aunque usted sea infiel, Él permanece fiel. Gracias a Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo eso. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Santo eres Dios. Y créame algo, vas a ser infiel. Y en nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Es triste ver cómo la religión nos lleva a reducir y a desvalorizar la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted ve gente que dice: no, está bien, te convertiste al Señor, pero ahora tienes que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Y te ponen una lista de prohibiciones. Y tú terminas diciendo: habrá sido una buena decisión. Porque antes de yo venir aquí, yo hacía lo que quería. Ahora aquí me están poniendo una lista de prohibiciones.
Escúcheme bien, el propósito eterno del Padre se tiene que cumplir y nada ni nadie lo podrá impedir. Amén. Por eso es que el pacto eterno es un pacto unilateral. Es un pacto que no envuelve a dos personas naturales. En el antiguo pacto, el pacto antiguo era bilateral, porque el hombre tenía que hacer para que Dios hiciese su parte. Entonces todavía hay gente viviendo en ese, donde te dicen, no, es que orando pero con el mazo dando. ¿Ah? Dios hace, pero tú tienes que hacer lo tuyo. A ti te toca hacer algo. Si no, eso sería fácil. Pues déjeme decirle, es fácil, porque Él lo hizo todo. Gracias, Señor. El antiguo pacto era bilateral, porque el hombre tenía que hacer algo para que Dios pudiera obrar. Pero el hombre falló en hacer su parte. Por eso Dios, conociendo de antemano que el hombre iba a fallar, estableció desde la eternidad un pacto eterno. Un pacto donde sería innecesaria la intervención del hombre. Un pacto unilateral, llevado a cabo por Él mismo. Dios Padre con Dios Hijo. Establecido sobre mejores promesas. Basado en la superioridad del Hijo, que una vez puesto en vigor jamás podrá ser sustituido, porque sería un pacto perfecto, sería el mejor pacto. Amén. Aleluya. Si algo tiene que ocurrir, es que el reino de Dios tiene que seguir siendo extendido. Si algo tiene que ocurrir, es que Cristo tiene que seguir siendo predicado. Si algo tiene que ocurrir, es que cada vez más y más personas sean trasladadas del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nada ni nadie podrá impedir eso. Escúcheme bien, nada ni nadie podrá impedir que el reino de Dios avance. Nada y nadie. Óigalo bien, porque hay gente por ahí que dice que el diablo está todo el tiempo oponiéndose a las cosas de Dios y Dios tiene que estar cogiendo detrás de él, haciendo cambios en el plan, porque el diablo siempre le rompe lo que está haciendo y Dios tiene que venir arreglando atrás. ¿En serio? La iglesia del Señor no podrá ser frenada nunca. Amén. Y Jesús lo dijo. Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo quien la está edificando. Escuche algo. Qué bueno es saber que Dios no está comprometido contigo. Qué bueno es saber que Dios no está comprometido conmigo. Pastor, pero ¿cómo usted dice una cosa como esa? Sí, Él no está comprometido contigo ni está comprometido conmigo. No está comprometido con nosotros. Porque si Él estuviera comprometido con nosotros, eso nos podría llevar a nosotros a creer que todo lo que nosotros propongamos, Dios lo tiene que validar y Dios lo tiene que hacer. Pero Dios está comprometido con el Hijo. Todo lo que Él ha diseñado y todo lo que Él está, todo a lo que Él está sujeto de forma voluntaria, está basado en la figura del Hijo. Es bueno saber que nosotros fuimos introducidos en el Hijo. Aleluya. Esa verdad nos hace disfrutar de todo lo que Dios hizo mediante el compromiso que tiene con el Hijo. No está basado en nuestros caprichos, no está basado en nuestros deseos, no está basado en nuestros sueños,
Por eso necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, que es Cristo, para alinear, escucha bien, mi voluntad a la voluntad del Padre, mis deseos a los deseos del Padre, mi sueño al sueño del Padre, que tiene que ver con su propósito eterno de que Cristo sea el todo y en todo mediante el mejor pacto. Señor, aleluya. Si Él estuviera comprometido conmigo, si Él estuviera comprometido con mis sueños, por eso es que la gente saca esto de contexto y empiezan a decir 20 cosas. ¿Ves? Lamentablemente, este mensaje no es el que le gusta a la gente escuchar. La gente quiere escuchar que Dios está comprometido con el ser humano. Y como Él está comprometido con el ser humano, por eso Él quiere sanarte. Por eso Él quiere prosperarte. Por eso Él quiere bendecirte. Porque Él está comprometido con el ser humano. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Que Él está comprometido conmigo y me va a dar todo lo que yo le pida. Por eso es que hay un corito que: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Porque ese mensaje está basado en no está basado en el propósito eterno del Padre. Bendito eres mi Dios. Entonces usted lo ve, que como Él está comprometido con nosotros, Él me quiere sanar. Como Él está comprometido con nosotros, Él me quiere prosperar. Como Él está comprometido con nosotros, Él me quiere bendecir. La verdad es que porque Él te ama, te introdujo en el Hijo para que el Hijo sea el todo en ti. Aleluya. Ok, parece que pasó por encima. Él no está comprometido con nosotros para darnos lo que nosotros queremos que nos dé. Él nos ama y como nos ama, nos introdujo en Cristo. Para que Cristo sea el todo en tu vida. Amén. Algo temporal puede ser maravilloso. Claro que sí. Pero no me dice cuánto Dios me ama. La solución a mi problema de eternidad es lo que me dice a mí cuánto Dios me ama. El que Dios me dé dinero no me dice que Dios me ama. Pero lo que resuelve mi problema de eternidad sí me manifiesta el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4, verso 10, mire lo que dice allí. En esto consiste el amor. ¿Lo ves? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Mira el texto, mira el texto. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, bendiciéndome, sanándome, prosperándome, dándome un nuevo trabajo, dándome una nueva casa, dándome mucho dinero. ¿Cómo nos amó Dios? Dice el texto. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así nos amó Dios. Para mostrar su amor, Él no me bendijo. Para mostrar su amor, Él no me da una casa nueva. Para mostrar su amor, Él no me da dinero en el banco. Para mostrar su amor, Él no me da posiciones en el trabajo. Ouch. Porque esa es la mentalidad que tenemos. Y qué difícil cambiarla.
No me malentienda. Dios nos sana, Dios nos prospera. Amén. Gracias, Dios. Pero la máxima expresión del amor de Dios no es una sanidad, ni es la prosperidad, es su Hijo. Amén. Escúcheme bien, iglesia. Todas. Cuando yo digo todas, yo no sé si usted entiende todas, pero todas es todas. No hay espacio para que usted piense que es algunas cosas sí y otras no. Estoy diciendo todas. Todas las cosas nos han sido dadas en el Hijo. Amén. Yo esperaba que usted saltara de la silla y diera un amén Todas las cosas nos han sido dadas en el Hijo. Escúchame bien. Hablamos de sanidad, hablamos de prosperidad, hablamos de bendición, hablamos de provisión, pero desde la perspectiva del Hijo. Pastor, parece que usted está en contra de la sanidad. Parece que usted está en contra de la provisión divina, pastor. Parece que usted está en contra de la prosperidad. Pues no estoy en contra. Yo estoy en contra que en nuestro mensaje prediquemos prediquemos de todas esas cosas y no prediquemos a Cristo. Entendamos algo, iglesia. Hemos sido escogidos no para predicar superfe, no para predicar prosperidad y sabe Dios cuántas cosas más. Hemos sido escogidos para ser colaboradores del propósito eterno de Dios, que es manifestar la vida de Cristo a través de la nuestra, para que Él sea revelado al mundo. Amén. Bendito Dios. Que en medio de todas esas cosas se manifestarán cosas buenas para los hijos de Dios. Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un buen Padre y nos ama. Amén. Gracias, Señor. Pero nuestro enfoque tiene que ser Cristo, el todo y en todos. Bendito Dios. Para que este nuevo pacto sea perfecto, óyeme bien, estamos hablando de un mejor pacto. Para que este pacto sea el mejor y sea perfecto, la alternativa fue sacar al hombre de la ecuación y el Padre comprometerse con el Hijo. Dios tuvo que sacar al hombre de la ecuación para implementar el mejor pacto. Porque ahora ese mejor pacto, Él hizo un acuerdo, Él hizo un compromiso con el Hijo. En el pacto anterior, como estaba el Padre con el hombre, Dios con el hombre, dependía de que el hombre cumpliera para Dios poder hacer. Pero como el hombre falló y no pudo cumplir con las exigencias del pacto, Dios dijo, no hay ningún problema, yo tengo un pacto nuevo, tengo un pacto eterno, y ese es el que va a quedar en funciones. Ahora no me voy a arriesgar a que el hombre no incumpla, porque voy a hacer el pacto conmigo mismo, con mi Hijo, y Él no me va a fallar. Wow. Termino con esto. Hebreos capítulo 8, versos 8 y 9. Mire lo que dice allí. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Usted lo vio? Mire lo que sigue, mire lo que sigue. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El nuevo pacto, el pacto eterno, es mejor pacto porque está basado en la superioridad de Cristo, pero también porque en el antiguo pacto Dios se desentendió del pueblo porque no obedecieron el acuerdo. Pero en este nuevo pacto, escúchame bien, Dios no puede
desentenderse de nosotros porque Él está comprometido con el Hijo. En el nuevo pacto, Dios nunca nos abandonará. Gracias, Señor. Dios está por nosotros, con nosotros y en nosotros 24/7 a nuestro favor, porque Él hizo un compromiso con el Hijo y nos introdujo a nosotros en el Hijo. Aleluya. Dejemos el pensamiento de que Dios nos abandonó. Hay gente que viene a la iglesia y vive una frustración porque piensa que Dios lo dejó. Cometió un pecado y dice, Dios me dejó, Dios me abandonó. Hay gente que dicen que se sienten solos porque no sienten la presencia de Dios. Se supone que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ya tú debes de entender que esto no se trata de sentimiento, sino se trata de convicción. Dios está en nosotros, con nosotros y a nuestro favor, yo lo sienta o no lo sienta. Tenemos que dejar el pensamiento de que Él nos abandonó. ¿Sabe una cosa? Él no puede abandonarte porque Dios no puede abandonar al Hijo y tú estás en el Hijo. No puede abandonar al Hijo. Y como no puede abandonar al Hijo, no te abandona a ti porque tú estás en el Hijo. Gracias, Señor. Usted tiene que tener la certeza de que Dios va a ir con usted donde quiera que usted vaya, porque siempre está y estará con nosotros, porque nosotros estamos en un mejor pacto. Gracias, Dios. Dan un aplauso al Señor por usted. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos introduciste en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque estamos en Cristo. Gracias, Señor, porque Él está con nosotros y en nosotros. Y ya nosotros hemos comprendido que no tenemos que tener el sentimiento de abandono, porque tú eres un Padre que no abandona al Hijo, y si nosotros estamos en el Hijo, estamos en ti también, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque nos diste, estamos viviendo, Señor, en el mejor pacto. Y no hay nada que nos pueda sacar de ahí. No hay nada que pueda interrumpir, que pueda interponerse en que tu plan, tu propósito, Señor, se cumpla en la tierra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, bendito Dios. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.